camino cuaresmal, iluminado por la oración, el ayuno y la limosna. Quiero seguir a Jesús con los pies descalzos, pues Él me brinda su seguridad. A la sombra de la cruz, las grandes obras de Dios florecen, y el camino de la cruz es el camino de la resurrección. Hoy voy a rezar, hoy quiero cambiar. Espíritu Santo, este camino cuaresmal. El descenso al desierto interior. Nos situamos espiritualmente en el vasto silencio del desierto de Judea. El viento seco borra nuestras huellas, simbolizando la transitoriedad de nuestras preocupaciones mundanas. Cerremos los ojos a las distracciones del siglo y abrimos la mirada del alma. Frente a nosotros, sentado sobre la roca de la fidelidad eterna, se encuentra Jesucristo. Sus ojos llenos de una misericordia inabarcable nos invitan a acercarnos. No hay máscaras que valgan en este lugar. Respiramos profundamente, reconociendo nuestra necesidad de redención, y comenzamos nuestro diálogo. Señor Jesucristo, Verbo encarnado, me presento ante ti en el umbral de estos 40 días de peregrinación. Vengo desarmado, consciente de mi profunda pobreza espiritual y de las múltiples idolatrías que han fragmentado mi corazón, alejándolo de tu rostro luminoso. Te ruego, Divino Maestro, que prepares la tierra árida de mi alma. Árala con el arado de tu misericordia y tu justicia, para que la semilla incorruptible de tu palabra pueda germinar en esta cuaresma. Reconozco que mis fuerzas son insuficientes y que mi voluntad se quiebra ante la menor de las brisas. Hijo mío, te he estado esperando pacientemente en la vastedad de este desierto. Conozco tus fatigas, tus ansiedades y el peso de tus caídas. He venido no para condenarte, sino para invitarte a regresar al redil de mi Padre con todo tu corazón, con ayuno, con lágrimas y con luto. El desierto al que te llamo no es un castigo. Es el lecho nupcial donde quiero hablarle a tu corazón. ¿Estás verdaderamente dispuesto a caminar conmigo, a dejar atrás las cebollas de Egipto que te esclavizan y a abrazar la libertad dolorosa pero redentora de mi amor? Sí, Señor, lo deseo, pero mi naturaleza caída se revela. Mi entendimiento se oscurece y mi voluntad claudica. Por eso te ruego que me enseñes a vivir verdaderamente los pilares de este tiempo de gracia. Enséñame en primer lugar el misterio de la oración. Que no me acerque a ti con una multiplicidad de palabras vacías como hacen los paganos, creyendo que por su locuacidad serán escuchados. Que mi oración
sea un encuentro real y transformador, un descenso a mi propia nada, para que tú puedas ser el todo en mí. Que en el silencio aprenda a escuchar tus latidos y a sincronizar los míos con tu perfecta voluntad. La verdadera oración, hijo mío, es el respiro vital de tu alma y el fuego que consume tu egoísmo. Cuando ores, entra en lo más secreto de tu aposento interior, cierra la puerta de los ruidos del mundo y a la necesidad de aprobación humana, y háblame con la sinceridad inquebrantable de un niño. Pero comprende esto: la oración auténtica debe necesariamente vaciarte a ti mismo. No consiste en intentar cambiar mi voluntad para que se ajuste a tus deseos, sino en dilatar tu corazón para que mi voluntad, que es tu salvación, encuentre morada en ti. Para que esta oración sea pura, debes acompañarla con el desprendimiento. Comprendo, Señor. Por ello, te pido la gracia del ayuno verdadero. Ayúdame a interiorizar que ayunar no se reduce a una mera privación dietética o a un ejercicio de estoicismo corporal, sino que es la espada con la que someto a mi ego tiránico, a mis apetitos desordenados y a mi orgullo farisaico. Que mi ayuno en estos 40 días sea primordialmente un ayuno de juicios temerarios, de palabras hirientes, de quejas constantes y de indiferencia frente al dolor ajeno. Quiero vaciar mi interior de todo lo superficial y efímero para poder experimentar el hambre auténtica, el hambre devoradora de ti, el hambre insaciable de tu justicia, de tu paz y de tu verdad. Has hablado bien. El ayuno que yo he elegido, el que agrada verdaderamente a mi Padre, es que rompas las cadenas de la injusticia, que dejes libres a los oprimidos y que quiebres todo yugo que humilla la dignidad humana. Tu privación material y espiritual debe convertirse de manera ineludible en un don para tu hermano. Un ayuno que no te lleva al amor fraterno es una dieta hipócrita. Es aquí donde tu privación debe florecer en la entrega. Concédeme entonces, Jesús, Eucaristía, un corazón generoso y dilatado para la limosna, que me libere de la idolatría del dinero y de la seguridad ilusoria de los bienes perecederos. Que no dé al necesitado de mis obras para acallar mi conciencia, sino que aprenda la suprema lección de darme a mí mismo. Que mis manos se abran para el desposeído, que mis ojos adquieran la agudeza necesaria para ver tu rostro sufriente, coronado de espinas, en los marginados, en los migrantes, los enfermos y los descartados por la sociedad. Que mi tiempo, mis talentos y mis recursos materiales fluyan como un río de gracia hacia quienes carecen de esperanza. Que la limosna cure mi avaricia y expanda mi capacidad de amar hasta el extremo. Señor, contemplo la inmensidad de este llamado y sé que no puedo sostener este propósito con mis propias y frágiles fuerzas. Te suplico que envíes sobre mí el fuego abrasador de tu espíritu. Infunde en mis venas espirituales de ese mismo espíritu que te guió con poder en el desierto para vencer al tentador y que te sostuvo en el madero de la cruz hasta entregar el aliento. Como enseña el apóstol Pablo, que el Espíritu venga en ayuda de mi flaqueza, pues no sé cómo pedir para orar como conviene, y que Él mismo interceda por mí con gemidos inefables. Dame la fuerza indómita del Espíritu Santo para perseverar en medio de las tribulaciones, para no retroceder ante la dureza del camino, para que las tentaciones se conviertan en un trampolín hacia la santidad y para crecer incansablemente en gracia durante este tiempo favorable,
hasta llegar a participar de la luz inmarcesible de tu resurrección. Amén. Nos acercamos hoy con esta meditación bajo la sombra austera pero esperanzadora del inicio de este camino de 40 días. Y la primera pregunta que debemos hacernos, con una honestidad brutal que no admita evasivas, es: ¿a qué iremos mañana a la iglesia? Nos preguntamos como si estuviéramos ya en la Eucaristía del miércoles de ceniza. Venimos a cumplir con una tradición litúrgica heredada casi folclórica. Venimos a inclinar la cabeza para recibir un poco de ceniza en la frente y así poder sentirnos bien con nosotros mismos, marcando la casilla de buenos católicos ante la sociedad y ante nuestra propia conciencia. Si esa es nuestra motivación, mis queridos hermanos, hemos equivocado el camino y estamos vaciando de contenido la cruz de Cristo. La Cuaresma no es un cosmético espiritual diseñado para ocultar nuestras fealdades morales. La Cuaresma es una cirugía a corazón abierto. El profeta Joel, con voz de trueno, nos los ha gritado en la liturgia de la palabra: desgarren su corazón y no sus vestidos. Nuestra actitud como cristiano en este tiempo penitencial no puede ser la de la tristeza lúgubre ni la del cumplimiento de mínimos legales. El Señor Jesús nos previene severamente contra las actitudes farisaicas, aquellas que buscan el aplauso de los hombres y la visibilidad de la piedad. Condenamos a los fariseos del Evangelio con mucha facilidad, señalándolos con el dedo desde la comodidad de nuestros bancos, pero pasamos por alto la aterradora frecuencia con la que nos parecemos a ellos. Somos fariseos cuando nuestra fe se reduce a apariencias, cuando somos impecables en el rito, pero implacables con el hermano. La actitud del cristiano verdadero en Cuaresma es diametralmente opuesta. Es la actitud de un paciente gravemente enfermo que por fin ha encontrado la medicina que le salvará la vida. Es la actitud de un mendigo andrajoso que ha sido invitado al banquete del rey, pero que comprende que primero debe dejarse lavar las heridas. Se trata, en esencia, de una disponibilidad profunda, valiente, dolorosa y al mismo tiempo rebosante de alegría a la acción de la gracia de Dios. Hay una verdad teológica fundamental que todo creyente debe saber y grabar a fuego en su intelecto sobre este tiempo. La Cuaresma no se trata primariamente de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que nosotros permitimos que Dios haga en nosotros. El desierto cuaresmal al que nos empuja el Espíritu no es un lugar geográfico o un ecosistema árido en el Medio Oriente. Es una condición del alma, un estado existencial. Es el mandato de entrar en nuestro interior más profundo, allí donde Dios habita en el silencio, y apagar todas las pantallas, todos los ruidos, todas las excusas psicológicas con las que anestesiamos nuestras culpas, nuestras heridas no sanadas y nuestros pecados inconfesables. Hablemos pues de una práctica concreta que a menudo malentendemos, vaciándola de todo su poder subversivo: el tiempo de abstinencia. La Santa Madre Iglesia nos pide, como una norma mínima de disciplina, la abstinencia de carne los viernes de Cuaresma. Pero, ¿qué significa realmente esto en el siglo XXI? Se trata simplemente de un ejercicio culinario donde cambiamos un modesto plato de rezo de pollo por un banquete de mariscos costosos en un restaurante de moda. De ninguna manera. Reducir la abstinencia a eso es una caricatura del Evangelio. La abstinencia material no es un mero cambio de menú dietético. Es un lenguaje del espíritu, un entrenamiento militar para el alma. No abstenerse de alimentos suculentos y de carnes para recordar físicamente en nuestro estómago que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero escúchenme bien, esta abstinencia física es una farsa, es una burla a Dios y no va acompañada e impulsada por una abstinencia espiritual y moral. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, nos lanza una provocación que atraviesa los siglos
con una vigencia escalofriante. ¿De qué te sirve, oh cristiano, no comer la carne de los animales y terminas devorando la carne de tu hermano con los chismes, las críticas venenosas y las calumnias destructivas? En esta Cuaresma, yo los convoco en nombre de la Iglesia a una abstinencia radical y transformadora. Absténganse de la indiferencia gélida ante el dolor del inmigrante y del pobre. Absténganse de la necesidad patológica de tener siempre la última palabra en las discusiones familiares que destruyen sus matrimonios. Absténganse de los juicios destructivos sobre la vida ajena. Absténganse de perder horas preciosas de su vida en las redes sociales, alimentando el narcisismo y la vanidad, y utilicen ese tiempo recuperando para mirar a los ojos a sus hijos, para escuchar a sus ancianos padres, para adorar al Santísimo Sacramento. Les aseguro que esa abstinencia duele muchísimo más que dejar de comer un trozo de carne, porque no toca el estómago, toca el orgullo. Y eso es exactamente lo que la Iglesia busca, doblegar nuestro ego hinchado para que Cristo pueda crecer en nosotros. El tiempo de abstinencia y de ayuno es, en definitiva, un entrenamiento de la voluntad superior. Es un trampolín diseñado por Dios para hacernos crecer en santidad. Cuando sentimos la punzada del hambre física o cuando nos mordemos la lengua para no lanzar una crítica destructiva, ese pequeño dolor nos despierta de la ilusión de nuestra omnipotencia. Nos recuerda que somos seres débiles, contingentes, capaces de caer en cualquier pecado y que dependemos absolutamente de la protección, la gracia y la misericordia del Señor. Hermanos, no le tengamos miedo a este desierto. No rehuyamos la batalla espiritual. No tengamos miedo a mirarnos sin maquillaje en el espejo implacable de la cruz de Cristo. Dejémonos amar, dejémonos podar y dejémonos perdonar por un Padre que otea el horizonte, esperándonos con los brazos abiertos. Que en estos 40 días la fuerza del Espíritu Santo nos dé la valentía indómita de sacudirnos las cenizas de la mediocridad que ahogan el fuego ardiente de nuestro bautismo. Caminemos juntos como pueblo sacerdotal hacia la Pascua de la Resurrección. Que así sea. A las siguientes letanías vamos a responder: ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial que nos llama a la conversión. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, que te entregaste por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, fuego abrasador que purificas las almas. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, fuente de toda misericordia. Ten piedad de nosotros. Jesús, impulsado por el Espíritu al desierto de la soledad. Ten piedad de nosotros. Jesús, que ayunaste voluntariamente durante 40 días y 40 noches. Ten piedad de nosotros. Jesús, tentado por el enemigo en el abismo de tu debilidad física. Ten piedad de nosotros. Jesús, que venciste la tentación del pan material aferrándote a la palabra de Dios. Ten piedad de nosotros. Jesús, que rechazaste el poder temporal, el éxito y la vanagloria de este mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, que te negaste a tentar al Señor tu Dios mediante la presunción. Ten piedad de nosotros. Jesús, que haces de nuestras tentaciones un trampolín para crecer en santidad. Ten piedad de nosotros. Jesús, obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ten piedad de nosotros. Vamos a responder ahora: líbranos, Señor, de nuestra soberbia espiritual y nuestra autosuficiencia ciega. Líbranos, Señor. De la dureza de un corazón de piedra que se niega a perdonar las ofensas. Líbranos, Señor. De la ceguera culpable frente a las necesidades y el dolor de nuestro prójimo. Líbranos, Señor. De la ceguera culpable frente a las necesidades y el dolor de nuestro prójimo. Líbranos, Señor. De las tentaciones seductoras de la comodidad material y el egoísmo burgués. Líbranos, Señor.
de la ilusión de creer que el éxito material es la medida de nuestro valor, Líbranos, Señor. de la desesperanza trágica y la desconfianza en tu misericordia infinita, Líbranos, Señor. del miedo cobarde a cargar con nuestra propia cruz cotidiana, Líbranos, Señor. de la condición eterna y de la muerte súbita y no prevista. Líbranos, Señor. Ahora responderemos, te rogamos, óyenos. Nosotros que somos pecadores y frágiles, Te rogamos, óyenos. para que nos concedas un verdadero y duradero espíritu de penitencia, Te rogamos, óyenos. para que nuestro ayuno sea genuino y agradable a tus ojos divinos, Te rogamos, óyenos. para que purifiques nuestro corazón de todo apego mundano y desordenado, Te rogamos, óyenos. para que nos sostengas e ilumines en las pruebas y desolaciones de nuestro desierto, Te rogamos, óyenos. para que nos concedas gozar de continua salud de alma y cuerpo en nuestro peregrinar, Te rogamos, óyenos. para que mediante la inmersión en tu cruz lleguemos triunfantes a la gloria de la resurrección. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el inmenso pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el inmenso pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el inmenso pecado del mundo, ten inmensa misericordia de nosotros. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que has constituido a tu Hijo unigénito como Redentor del mundo y has querido aplacarte con su sangre preciosa, concédenos, te rogamos, encarecidamente, que venerando el precio de nuestra salvación mediante la disciplina cuaresmal, seamos defendidos en la tierra de los males de la vida presente, purificados de nuestras iniquidades, y merezcamos disfrutar de sus frutos eternos en el cielo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora recemos juntos el Salmo 50, la confesión del pecador arrepentido. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La superación de la culpa tóxica hacia la verdadera humildad ontológica. Una aproximación errónea, rigorista o jansenista a la penitencia cuaresmal podría arrancar al creyente a los oscuros abismos de los complejos de la culpabilidad tóxica y la autopunición. Como advierte lúcidamente la reflexión teológica y psicológica contemporánea, es imperativo establecer una demarcación abismal entre la virtud de la humildad y la patología de la humillación.
La humildad es una actitud luminosa, positiva, fundamentada en la verdad y que se reconoce como hija de la filiación divina. La humillación sádica o autodestructiva, en cambio, es hija espuria del orgullo herido, emparentada de cerca con la necrofilia y el instinto freudiano de muerte. Resulta fascinante observar que, a pesar de la gravedad del pecado confesado, en ningún momento el autor inspirado del Salmo 50 cae prisionero en el remolino paralizante de la autopunición destructiva o la desesperación. El salmista no se revuelca en un fango de autocompasión sádica, sino que tras reconocer su miseria, apela inmediatamente y con audacia a la inmensa compasión y a la bondad inagotable de la deidad. El texto bíblico reconoce que el mal anida inherentemente en el corazón del hombre y en su realidad histórica, pero subraya que la intervención de la gracia divina es ontológicamente superior. El río impetuoso del mal tiene infinitamente menos fuerza que el océano fecundo del perdón divino. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El clamor desesperado pero confiado, crea en mí un corazón puro, representa el clímax teológico del Salmo. Utiliza el verbo hebreo bara, un término reservado en las Sagradas Escrituras de manera exclusiva para la acción creadora de Dios desde la nada. Esto es un reconocimiento palmario de que el hombre, mediante sus propias fuerzas éticas o filosóficas, es radicalmente incapaz de justificarse a sí mismo o de remendar su corazón roto. Requiere un acto creador nuevo, una intervención vertical de la omnipotencia divina. El Salmo 50, asimilando la mente y el corazón del Padre Jordán, implica una triple dinámica: reconocer sin paliativos el pecador. El Salmo 50, asimilando la mente y el corazón del Padre Jordán, implica una triple dinámica: reconocer sin paliativos el pecado, suplicar y recibir la purificación creadora del Espíritu Santo y, una vez restaurada la alegría apostólica de la salvación, abrazar la propia cruz cotidiana como el instrumento corredentor más eficaz para la salvación del mundo entero. El acompañamiento solícito de la Virgen María nos garantiza la perseverancia necesaria en este arduo trayecto, enseñándonos con su presencia silente, pero invencible, que la fe más pura se acrisola únicamente al pie de la cruz, preparándonos así de manera definitiva e integral, física y espiritualmente, para acoger el fulgor insuperable del Domingo de Pascua. Madre Santa, que en silencio meditabas la palabra y el misterio del Señor, hoy tus hijos en el yermo caminamos, con el alma mendigando de su amor. La ceniza nos recuerda lo que somos, polvo frágil que se quiebra en la aflicción. Ven y tómame la mano en este tiempo, para no rendirme ante la tentación. Oh María, fortaleza en el desierto, dulce refugio en nuestra debilidad. Ayúdanos a perseverar despiertos, caminando en penitencia y en verdad, que al mirar a tu Hijo amado en el madero, nuestro orgullo se transforme en humildad.
cielo, por tu senda hasta la Pascua de la luz y la heredad. Cuando el mundo nos ofrezca vanagloria o el cansancio nos impida la oración, recuérdanos, Madre, el hambre de tu Hijo y enséñanos a ayunar de corazón. Tú que fuiste la esclava obediente, tú que en Caná mostraste gran piedad, abre nuestras manos rígidas a la limosna para ver a Cristo en toda humanidad. Junto a la cruz te vemos ya de pie, cruz del enfermo, del pobre y la prisión, traspasada por la espada de la pena, pero firme en la más pura devoción. No permitas que la cruz nos desespere, haz que amemos el misterio del dolor. Con tu manto y cobija nuestra marcha y devuélvenos la alegría del Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos fieles hasta el fin. Que tu ejemplo de paciencia nos sostenga y en la gracia logremos resistir. Que aplastes a la serpiente que nos miente y nos libres del oscuro letargo. Enséñanos a cargar nuestro madero, haciendo dulce el cáliz más amargo. Oh María, fortaleza en el desierto, dulce refugio en nuestra debilidad. Ayúdanos a perseverar despiertos, caminando en penitencia y en verdad. Que al mirar a tu Hijo amado en el madero, nuestro orgullo se transforme en humildad. Llévanos, Madre del cielo, por tu senda hasta la Pascua de la luz y la heredad.